Hola y bienvenidos a Así veo las cosas con Jorge Ramos. Obviamente yo no soy Jorge Ramos, yo soy Eduardo Padilla. Para los que vieron el programa de ayer, muchas gracias por esa cálida bienvenida. Para los que no lo vieron y dirán, pues ¿quién es este mendigo pelón que está haciendo aquí en la silla de Jorge Ramos? Bueno, pues yo soy periodista, Jorge Ramos está de vacaciones, por eso estoy yo aquí, esa es la verdad. Yo soy periodista como Jorge, soy mexicano como Jorge, aunque Jorge es chilango, yo soy de Monterrey. Pero bueno, de hecho, Jorge una vez me contó que su abuelo, su bisabuelo, Ramos, era de Coahuila. Y de hecho en Coahuila hay un municipio importante que se llama Ramos Arizpe, así que bueno, hay un detallito de Jorge que capaz no sepan, tiene sangre norteña como yo. Pero bueno, tenemos mucho que cubrir. Vamos a hablar del precio de la gasolina, de los archivos de Epstein y mucho más. Pero antes, vamos a lo último de la guerra con Irán. Vamos a escuchar las palabras del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. President Trump doesn't bluff and he does not back down. You can ask Khomeini about that. The new Iranian regime should know that by now. This new regime, because regime change has occurred, should be wiser than the last. President Trump will make a deal he is willing, and the terms of the deal are known to them. If Iran is not willing, then the United States War Department will continue with even more intensity. Claro, los amenaza porque pues después de empezar esta guerra ya no pueden parar. O sea, el estrecho de Hormuz lo tiene secuestrado Irán, que está afectando a la economía global, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero también hay ganadores, o sea, China ha podido pasar sus buques comerciales y ellos siguen con su política expansionista en Asia. Y Rusia puede nuevamente vender su petróleo, que ha subido de precio, ya no tiene sanciones americanas, y también puede seguir con su guerra contra Ucrania, mientras pues Estados Unidos, la atención está distraída, digamos. Y a los aliados europeos no les preocupa Irán, les preocupa Rusia, que quiere más territorio que solo Ucrania. De hecho, Irán tampoco era amenaza para Estados Unidos, porque no tiene armas que puedan llegar hasta acá. Y somos menos dependientes del petróleo del Medio Oriente que lo que éramos antes en el pasado. Y pues ahora Estados Unidos ha movido sus buques de guerra del Océano Pacífico, donde vigilaba a China, a Irán, precisamente para seguir con esta guerra. De hecho, ni siquiera nuestros aliados árabes están contentos con esta guerra que los ha debilitado tanto, recibiendo ataques de Irán y pues también les ha debilitado, por supuesto, su economía. Solamente Israel puede estar satisfecho que su aliado llegó al rescate. Y aquí en Estados Unidos ha sido una guerra muy poco popular, tanto para la gente que apoya a Donald Trump como para los que no. Estamos sintiendo los efectos de esta guerra precisamente por el bloqueo impuesto por Irán en ese estrecho de Hormuz, porque ha detenido todo el comercio en el Golfo Pérsico, y donde más se nota es con lo que nos cuesta hoy en día la gasolina, donde hoy, por primera vez desde que Rusia invadió a Ucrania en el 2022, el precio promedio subió a $4 por galón. Desde febrero a la fecha ha subido de precio un 35%, con todo y que Estados Unidos ya eliminó esas sanciones al petróleo ruso, buscando que bajen los precios, y a pesar de que pues ellos siguen en guerra con Ucrania, ¿verdad? Porque en teoría por eso estaban las sanciones. O sea, hace un mes estaba a menos de $3 el galón. Aquí vamos a ver esta lista de precios, porque parece poco que suba a $1, pero pues es un indicador importante de la economía y esa diferencia de precio suma y rápido. Aquí pueden ver los estados. Escogimos los estados representativos donde hay gran población hispana, donde han sido los más afectados. El más afectado de los 50 estados es California, sin duda. Y ahí pueden ver también está Nevada, Arizona, Florida y Nueva York. Obviamente los presidentes de Estados Unidos típicamente no tienen mucho control sobre los precios de la gasolina. Por ejemplo, suben cuando hay huracanes fuertes en el Golfo de México que afectan la infraestructura. Y como quiera, pues la gente les echa la culpa a los presidentes. Pero este aumento es claramente por la guerra contra Irán, que sí fue decisión del presidente actual. Bueno, ese es el tema de la gasolina. Vamos a hablar ahora con algo relacionado con el Medio Oriente. ¿Se acuerdan hace unas semanas del tiroteo en una sinagoga de Michigan que desató un libanés americano llamado Ayman Ghazali? Bueno, pues el FBI ya determinó la inspiración para ese ataque. Vamos a escuchar las palabras de la agente Jennifer Runyan. Based on the evidence gathered to date, we assess this attack to be a Hezbollah-inspired act of terrorism
purposely targeting the Jewish community. Y bueno, resulta que unos días antes del ataque murieron 2 hermanos y 2 sobrinos de Ghazali en Líbano. Fue fruto de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hezbollah, que lo apoya Irán. Recordarán que Ghazali se suicidó después del ataque, donde afortunadamente no logró matar a nadie, aunque sí dejó heridos. Y bueno, seguimos con noticias de Estados Unidos, pero vamos a cambiar de tema. Les tenemos lo último con el caso del abusador sexual Jeffrey Epstein. Recordarán que el Departamento de Justicia no ha cumplido con su obligación por ley de publicar los documentos. O sea, son 2,5 millones de documentos sobre Epstein que aún no publica el gobierno de Trump. Ya publicaron 3,5 millones de documentos. Vamos a ver ahora lo que tuvo que decir el legislador James Comer, del Oversight Committee Chairman, o sea, es el comité encargado de supervisar este caso. It's difficult. The government did a terrible job investigating Jeffrey Epstein. Going back to, the Alex Acosta days when he was U.S. Attorney in Miami, I believe that's 2006, 7, and 8, those years, the government failed the victims. And then the gap between 2008 and his later conviction in 2019. That spanned many presidential administrations, many attorneys general, many different departments of justice. All along the way, the government failed. And there's not a lot of evidence lying around to prosecute some of these men. Now, we're bringing many of those men in. We've already deposed several of them, and I'll name a name right now, Lex Wexner. We deposed him for several hours. That was a bipartisan deposition. The Democrats and Republicans both grilled our staff attorneys who were professional deposers, grilled Mr. Wexner, and we've released those videos. And, he either couldn't recall or claimed he wasn't that close with Epstein. That's counter to what everything in the documents would suggest. But because these crimes were committed decades ago, because the federal government did a terrible job putting together hardly any evidence to prosecute Epstein, it's very difficult to prove whether or not Mr. Wexner was telling the truth or not. Entonces es un congresista republicano que no está satisfecho cómo está operando el Departamento de Justicia con el caso Epstein, pero que también le echa la culpa a las administraciones pasadas. Ese señor Mr. Wexner, Leslie Wexner, que menciona, es un magnate de 88 años que financió a Epstein, pero negó haber hecho nada ilegal. Como contexto, Wexner fue el fundador de L Brands, que incluye empresas muy famosas como Victoria's Secret, Bath & Body Works, entre otras. Lo que es increíble es que solamente Epstein, quien murió bajo condiciones un poco sospechosas en prisión, pero solo él y su asociada Ghislaine Maxwell han sido arrestados en Estados Unidos. O sea, han salido más novedades en las investigaciones en Inglaterra contra el príncipe Andrés o en Francia, donde arrestaron a Jean-Luc Brunel, que de hecho también murió en la cárcel, que aquí en Estados Unidos. Pero bueno, de Estados Unidos ahora vamos a pasar a Cuba. Sandro Castro, el influencer cubano, nieto de Fidel Castro, habló con CNN. Vamos a escuchar lo que dijo. Mi abuelo, a ver, él era una persona que tenía sus principios, cada cual es como él, lógicamente, pero también respetaba a las otras personas. Y ya te digo, es mi forma de pensar. Do you think President Díaz-Canel is doing a good job? No diría que está haciendo un buen trabajo. Tenía que haber hecho muchísimas cosas que no se han hecho bien. Y hoy en día nos están perjudicando en la actualidad. Bueno, la reacción cubana en el exilio ha sido dura contra Castro, criticando las condiciones en las que él vive como muy superiores a las del pueblo cubano, a pesar de que este influencer dice que no ha recibido ningún favoritismo por su apellido. Y precisamente hablando de Cuba, les tenemos novedades sobre el buque ruso petrolero que entró a Cuba ayer, acabando con el bloqueo impuesto por Estados Unidos. Según una investigación del Washington Post, la razón por la que pudo entrar es porque el petróleo no iba para el gobierno comunista cubano, que se encarga de repartirlo, sino para la iniciativa privada cubana. O sea, básicamente es una manera para acabar con el monopolio del gobierno cubano y que vaya soltando su dominio total de la economía. La crítica de los cubanos es que es una mentira, porque el gobierno es como un pulpo y tiene tentáculos metidos en esa supuesta iniciativa privada. Y oh sorpresa, pues ahora el gobierno de izquierda mexicano, de la presidenta Claudia Sheinbaum, dice que quiere reanudar los envíos de petróleo por motivos humanitarios. Escuchemos. Una cosa es la ayuda humanitaria y la otra son acuerdos comerciales que tenemos con Cuba. Y eso tiene que ver también con el envío de petróleo,
porque una parte es humanitaria y otra parte son acuerdos comerciales que se han tenido, como lo he dicho, desde hace décadas, no es de ahora. Y en ambos temas estamos trabajando con ellos. Y esas empresas privadas como hoteles están buscando a privados que les quieran llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno. Hay privados que se han acercado a nosotros, por ejemplo, para poder comprarle combustible a Pemex y llevar ellos a los privados de Cuba. No son necesariamente negociaciones con Estados Unidos. Lo que siempre hemos dicho es que México tiene todo el derecho de enviar combustible, ya sea por razones humanitarias o comerciales, pero que no queremos afectar a México. Ojo que sí es verdad que las condiciones están deplorables en Cuba con la falta del suministro, pero pues ese es el punto del embargo, ¿no? O sea, es meter presión para que haya cambios. Y a raíz de los comentarios de Sheinbaum, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dijo esto. This is not a policy change. There has not been a formal change in sanction policy. As the president said last night, we allowed this ship to reach Cuba in order to provide humanitarian needs to the Cuban people. These decisions are being made on a case-by-case basis. Bueno, y en otras noticias, vean estas imágenes de una camioneta que viajaba por la carretera México-Pachuca cuando estalló un artefacto explosivo. Las víctimas son 2 hombres identificados como presuntos operadores del cártel de Sinaloa, y tras el hecho, las autoridades reforzaron la seguridad en varios municipios y siguen investigando. Y bueno, de regreso a Estados Unidos, mañana la Suprema Corte de Justicia va a escuchar argumentos en el caso Trump versus Bárbara, que trata sobre la enmienda 14 de la Constitución, que le da el derecho a la ciudadanía estadounidense por el hecho de haber nacido en este país. ¿Qué significa eso? Que si tú naces en Estados Unidos, tú eres americano, estadounidense, gringo, como tú le llames. Y resulta que la administración Trump argumenta que la regla no debería de aplicarse en el caso de personas nacidas de padres que estén temporalmente en Estados Unidos o que vivan en este país como inmigrantes indocumentados. Pero pues eso no es novedad. Ya ha habido muchos casos a lo largo de la historia tratando de cambiar la interpretación de esta enmienda. El primer caso sucedió a finales del siglo XIX, o sea, hace casi 130 años, y fue en San Francisco por un tipo que era hijo de inmigrantes chinos, que sus padres se regresaron a China y él se quedó. El argumento del gobierno era que todos ellos, los padres y el hijo, eran súbditos del emperador de China, incluyendo el que nació en Estados Unidos. La corte dijo que no. La administración Trump ahora argumenta que cualquier persona nacida de padres que deban lealtad a cualquier otra persona, incluyendo otra potencia extranjera, no califican para la ciudadanía según la enmienda 14. Pero esa postura contradice directamente el caso del chino que les mencionaba, o sea, que la Corte tendría que anular su decisión anterior para aceptar la regla de ciudadanía propuesta por el gobierno de Trump. Y no fue solamente con el chino, volvió a suceder con los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y la Corte volvió a decir que no, aunque sí aprobó su detención y encarcelamiento en campamentos, incluyendo japoneses que eran americanos. Y si la administración Trump gana el caso, pues entonces la regla del gobierno abarcaría no solo las categorías de personas que buscan afectar, sino también en su interpretación más amplia, potencialmente al hijo de cada inmigrante no ciudadano y de ciudadanos con doble nacionalidad. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a cambiar ahora totalmente de tema. Quiero que vean estas imágenes a continuación. Parece como si fuera la inteligencia artificial, pero no lo es. Son 2 helicópteros Black Hawk, Apaches, que están... Bueno, vean por sí mismos y ya les contamos. Bueno, esos 2 helicópteros le pertenecen al ejército y pues parecen de mentira, pero es un video real. Fueron a saludar a casa de Kid Rock, el cantante muy aficionado de Donald Trump. Fueron a la casa de él que está en Nashville, Tennessee. Y bueno, pues obviamente esos helicópteros son del ejército estadounidense. Y todos los involucrados ahora se encuentran bajo investigación.